vamos a hablar del maravilloso instrumento musical venezolano, el cuatro, que es el alma de la música folclórica del país, considerado patrimonio cultural y símbolo fundamental de la identidad. Con sus 4 cuerdas de nylon, este instrumento acompaña géneros como el joropo, la gaita y la parranda, siendo un compañero inseparable de los venezolanos y la voz de sus tradiciones. El cuatro venezolano también es denominado cuatro criollo. Es un instrumento de cuerda pulsada que posee 4 órdenes afinadas a razón de la tercera, de la 3, la re 4, la fa 4 y la si 3. Esos términos musicales nos los va a explicar el invitado de hoy, que es el ingeniero César Pineda. Ya conocido por todos ustedes, porque, como bien lo dije al principio, ya es la tercera ocasión que él viene para el programa. Nos acompañó en los 2 programas navideños, en el programa de Navidad y en el programa de fin de año. Y hoy, qué mejor manera de homenajear al 4 que con su presencia en el programa. Bienvenido, ingeniero César Pineda, a punto de partida para hablar sobre el instrumento musical venezolano por excelencia, el 4. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Honrado por esta invitación, ya que no somos expertos del 4, pero bueno, hemos hecho uso de él desde que tenemos corta edad y agradecidos a ustedes por esta invitación. Sí, el 4 es el instrumento por excelencia en muchos hogares venezolanos. Muchas generaciones han crecido con sus integrantes tocando 4. Y en la entrevista que tuvimos a final de año, salió a relucir tu papá, que él tenía un 4 y en ese 4 que tenía tu papá fue que aprendiste a tocar. Y con ese mismo 4 aprendió a tocar tu sobrino. Sí, con la misma figura, porque fue otro 4 ya más reciente, pues. Pero igual estaba en el 4 en la sala de la casa. Y mi sobrino ya hace poco, pues hace 7 años, lo empieza a curiosear y empieza a tocarlo. Y bueno, entonces, la misma historia más o menos. Claro, se repite la historia, pero a nivel del gusto musical. Y qué bonito que un instrumento musical haya sido también el iniciador de una carrera musical o de varias carreras musicales, porque ya tú tienes tu agrupación musical, acompañas a otras agrupaciones musicales y tus hijos y tus sobrinos también tienen un camino andado y andante en la música. Están en el estudio de la música, que le hemos insistido mucho que no solo es ejecutar el instrumento, porque ya hoy en día un músico empírico no aporta mucho ni avanza mucho. Hay demasiada competencia, demasiado conocimiento. Y entonces hay que profesionalizarse en lo que sea, cualquier arte, cualquier profesión. Hay que ser especialista y para eso, bueno, le exigimos que estudien, así como su carrera académica normal. Si toman algo de la música, también tienen que ser unos profesionales en ese aspecto. Excelente. Entonces por eso están estudiando 4 y también son partícipes esta semana del 12º encuentro que se va a dar a lo largo de la ciudad. A lo largo de esta semana, sí. Sí, y de ese 12º encuentro vamos a hablar más adelante. Es importante resaltar esa experiencia familiar, destacar esa experiencia familiar de cómo un instrumento fue el punto de partida para el desarrollo no solamente de una carrera musical en una generación, sino que se multiplicó porque ya empezaste tú y ya hay como 5 o 6 personas después de ti. Se han involucrado todos, entonces ahora hay más 4. Sí, y todo empezó con el 4 del abuelo. Con el 4 del abuelo. Con el 4 del abuelo. Amundo Barquisimeto, dijo Barquisimetano, regálame un beso, morena de alma, regálame un beso, morena de mi alma. Vamos, que ya me voy, quizás no vuelva mañana. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Ese palo está mismo picado,
Ese palo está muy mal picado, ese palo que no picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Ajá, y al ritmo de Amundo Barquisimeto iniciamos la tercera parte de esta interesante conversación con el ingeniero César Pineda hablando del cuatro venezolano, que es un instrumento típico y es más emblemático, es el instrumento más emblemático del joropo. Se utiliza tanto en áreas rurales como urbanas y sus cuerdas son de nylon y producen un sonido melancólico pero sobrio. Se ejecuta como instrumento acompañante o como instrumento solista. Y en Venezuela está presente en casi la totalidad de los géneros folclóricos, en la gaita zuliana, en el calipso del Callao, en los villancicos, en los aguinaldos y la parranda, en el galerón, en el polo, la jota, la malagueña, el vals, el bambuco, el merengue, la música cañonera, la música campesina, el paso doble, la fulía, la tonada, la polca, el ritmo orquídea, el emblemático joropo de arpa, cuatro y maracas, entre otros. Ahí logramos detallar la grandiosa variedad de ritmos venezolanos, la riqueza en los ritmos venezolanos, donde el integrante principal es nuestro homenajeado, el cuatro. A ver, César, ¿nos puedes decir cuáles son las partes del cuatro? Háblanos del cuatro. Háblanos a mí y a la audiencia del cuatro, del instrumento musical venezolano por excelencia. A ver. Bueno, voy a contar historias que a lo mejor no he escuchado, pero es mi percepción sobre el cuatro. Muy bien. Yo creo que el cuatro se ha masificado y es el instrumento más popular, primero porque es portable, es un instrumento pequeño. Ajá. Que permite que se pueda trasladar fácilmente y además es un instrumento que puede llevarse con poco cuidado frente a lo que son otros instrumentos como la guitarra, un violín, son mucho más delicados en afinación y en traslado. Otra de las razones que a lo mejor se ha masificado mucho es por su costo, ¿no? Costo mucho más bajo. No es lo mismo romper un cuatro que romper una guitarra, o no es lo mismo un cuatrazo que un guitarrazo. Pues entonces, yo creo que por el costo también se ha masificado mucho porque es como una baja inversión en monetario, pero es una gran inversión en lo académico, en el aprendizaje. Puede que de allí haya nacido mucho músico con una pequeña inversión de un cuatro, porque frente a un instrumento de viento, lo que es una flauta, lo que es una guitarra profesional, el cuatro es mucho más económico. Claro. Entonces a lo mejor es una de las razones por la que más se ha masificado. Y es un instrumento pequeño, que hasta se hacen versiones pequeñas de él, con menos trastes. El cuatro normal tiene 14 trastes. ¿Qué es un traste? El traste es lo que nosotros vemos en el diapasón, que es el mástil, donde van las cuerdas. Muy bien, si quieres vas mostrándole al teléfono, porque este video... Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y quienes están en radio a lo mejor no lo ven, pero se imaginan el traste donde uno hace los acordes que va a la mano izquierda. Ahí se pueden ver como unas divisiones que van en bronce. Estos trastes son los que definen las notas. Entre traste y traste hay un semitono, o sea, hay media nota. Si la primera cuerda es la, presiono el siguiente traste, me va a dar la sostenido. Y así sigo en escala para ir sumando medio tonos. Entonces, entre traste y traste hay una distancia de medio tono. Hay cuatros, el cuatro normal tiene 14 trastes, que es el cuatro más usado, el más conseguido. Hay cuatro para niños que los diseñan con 12 trastes, porque el diapasón, que es el de la mano izquierda, permite que el niño cierre la mano, a diferencia de una guitarra. Por eso es que se recomienda que los niños inicien con 4, porque la mano le cierra sobre el diapasón y puede hacer todos los acordes, o como le llaman, todas las pisadas, que son todas las posiciones de la mano izquierda. Es decir, que el 4 es como el instrumento, uno de los instrumentos de iniciación musical para los niños, para todos. Es ideal para los niños precisamente por eso, porque a veces un niño quiere la guitarra por la influencia que hay de la guitarra eléctrica. Pero al tener la guitarra en su mano, es un instrumento muy pesado, es un instrumento más grande, entonces su mano no le llega y el niño abandona por frustración, por cansancio. En cambio, un 4, que es más portable, más pequeño, se puede adaptar a su mano y el niño puede progresar más porque va creciendo. Bueno, así como hay violines que son de cuello más angosto, que el niño lo puede tocar, hay violines que son de una medida más pequeña que la normal, que le llaman 3/4, 1/2, hasta el violín normal que es 4/4, que es el tamaño completo. Igual el 4 tiene esa particularidad que lo han fabricado
con menos trastes y con la caja de resonancia un poco más pequeña para que los niños puedan manipularlo con mucha más facilidad. Ajá. Igual para viajar, pues. Claro, y yo estuve el día viernes en un concierto en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo que ejecutaron los niños, los más pequeñitos, los niños de educación inicial y de los primeros niveles musicales, cuyo video también voy a compartir por mis redes sociales en el transcurso de la semana. Esta conversación, para que la audiencia se entere, está siendo grabada en video, también la voy a compartir como todas las conversaciones de todos los programas anteriores y de los sucesivos, Dios mediante. Y en ese concierto que yo presencié me emocioné porque cantaron muchas de las canciones infantiles con las que yo crecí. Y ver esas criaturitas allí, incluso me hizo derramar lágrimas porque una de las canciones intervinimos los asistentes. La directora nos puso una tarea y de verdad es emocionante ver cómo un instrumento musical incluso activa memorias. Sí, claro, porque como uno creció entre aguinaldos, entre las canciones, por ejemplo, Dumbi Dumbi, las canciones, había una canción académica muy usada en Cuatro que es un galerón, que es el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Esa canción es académica porque permite hacer unas tonalidades en re, en los acordes de re, que son muy fáciles de ejecutar por los niños, porque llevan un solo dedo, llevan dos dedos, entonces se va incorporando el niño en ese... Igual que Compadre Pancho, que está en la misma tonalidad de re, Dumbi Dumbi. Ajá. Entonces todas esas canciones a lo mejor las escuchó ese día. Sí. Pero son canciones académicas. Claro, entonces eran canciones que a medida que se iban desarrollando, los niños iban haciendo movimientos, iban incorporando en esos movimientos los sonidos, se iban familiarizando quizá con los movimientos de la ejecución del instrumento como tal, pero a través de una canción infantil. Y de verdad que fue bastante interesante y muy pedagógico el concierto. Sí, es muy interesante. Y sobre todo con el cuatro, aclarando que la música es melodía, ritmo y armonía. Ajá. El cuatro tiene esas tres particularidades que uno puede hacer armonía, melodía y rítmica. Ajá. Entonces, para iniciarse en la música, la mano izquierda lleva lo que es las pisadas, que son los acordes. Con ella hacemos la armonía o la melodía. La melodía son notas individuales. Por ejemplo, eso sería una melodía. Cuando hago un acorde, por ejemplo el acorde de do, son varias notas al mismo tiempo, en armonía. Y con la mano derecha hago lo que es la percusión sobre las cuerdas, que sería el ritmo. Entonces ese ritmo me da lo que es el género, si es gaita, si es joropo, si es vals. El 4 puede enseñar toda esa complejidad de la música, lo que es melodía, armonía y rítmica, en un solo instrumento. Wow. Por ejemplo, distinto a un violín, que es un instrumento melódico porque él por lo general se ejecuta sobre una sola cuerda. O sea que él tiene la posibilidad solo de ejecutar una nota a la vez, aunque hay violinistas muy virtuosos que pueden hacer dos notas a la vez, hacen acordes, pero esos son ya unos fenómenos. El bajo también hace unas líneas melódicas, aunque los bajistas modernos con los bajos 6 cuerdas también incluyen acordes, otro tipo de arreglos que están haciendo muy prodigiosos. Yeah. Pero el 4, en su naturaleza, en su conformación, permite hacer melodía rítmica y armonía. Ay, qué interesante. Es decir, que puede representar al mundo de la música, frontera afuera, sí, un instrumento interesante para muchos músicos de incorporar a su crecimiento cultural de la música, valga la redundancia, hacia el crecimiento, porque el mismo instrumento permite tantas cosas simultáneamente. Sí. Es interesante, pues es un aporte cultural interesante. Sí, muy interesante. Aunque el 4, hay instrumentos similares en otros países. Pues. Ajá. Se dice que el 4, se dice que el 4 viene de la guitarra renacentista, que es de los años 1600 más o menos. Parece que llega al tocuyo. En el tocuyo lo modifican la afinación, modifican su tamaño y es como lo conocemos actualmente. Ajá. Pero en el mundo se conoce primero la guitarra española.
que no es... la guitarra española también nace de la guitarra renacentista. La guitarra renacentista tenía 4 cuerdas, es muy similar al 4. De ahí se le anexan 2 cuerdas y sale la guitarra española. De ahí se ajusta y sale el 4. Pero salen como unos primos, salen como otros malcriaditos por allí, que es el ukulele, que a lo mejor lo he escuchado en muchas canciones esas hawaianas. Hay un japonés muy famoso que interpretó Moliendo Café. Tengo en una de las publicaciones de mi cuenta también está. Sí, pero sin embargo el ukulele es un sonido muy agudo y poco gusta. También está el timple, que lo están usando, lo usan mucho, pues es su instrumento, un instrumento canario. El timple también, pero también es muy agudo y entonces necesita acompañamiento, necesita otros instrumentos. El éxito del 4 es que, bueno, y está la guitarra española, pero la guitarra tiene más cuerpo en su sonido, tiene más acústica, tiene más cuerdas, y entonces no permite que se escuchen muy bien los sonidos rítmicos. Por ejemplo, interpretar un joropo en una guitarra no suena bien porque la resonancia es tal que al uno cambiar de un acorde a otro, es que como todavía resuena el acorde anterior y uno está ejecutando otro acorde, entonces no es limpio el sonido. En cambio el 4. El 4, al ser simplificado, pero no tan simplificado como un timple ni como un ukulele, sino que está en un término medio, tiene un sonido medio por su conformación de cuerdas, 2 cuerdas graves y 2 cuerdas medio agudas. Eso le da un rango de acompañamiento bastante versátil, que es muy usado entonces para este tipo de acompañamiento, porque prácticamente muchos cantantes se acompañan solo con un 4. Es muy difícil que un cantante se acompañe solo con un ukulele, porque no tiene cuerpo, es un instrumento muy agudo. O muy difícil con un timple. La guitarra sí, porque la guitarra tiene mucho cuerpo, mucho acompañamiento y permite hacer muchas figuras armónicas, pero la guitarra no puede ser tan rítmica. Se ve en el flamenco que la charrasquea mucho, pero para la música venezolana, un joropo interpretado solo con guitarra no suena bien, porque al charrascarla mucho pierde la esencia, pierde la rítmica, se confunde. Entonces el 4 luce, y así como luce en estos ritmos, ha sido incorporado, por ejemplo, en Canarias, se ve mucho ahora en los programas que transmiten ellos de música, además del timple, se ve el 4. Y ya canciones como de Adele y Freite suenan en Canarias, por ejemplo, Acidito, que son merengues venezolanos, y suenan en otro lado por su intensidad con el 4. Bueno, y el 4 en manos del Pollo Brito ha sido otra cosa, porque le ha incluido percusión, sí, le ha incluido mucho percutir las cuerdas y la otra sonoridad que impresiona. Es como tener una bandola en ese 4, sin ser una bandola. Entonces, bueno, y de ahí en adelante ha inventado ya la misma caja de resonancia, la usan como un tambor, que uno a veces ve a un gaitero y le da aquí el sonido del palito del tambor, se lo saca por la caja. Ya otros grupos como de Calixto que han incorporado el 4, otros ritmos. Bueno, ha sido ya portable el 4 en casi todo el mundo. Excelente. Estamos de vuelta acá en Punto de Partida, conversando con el ingeniero César Pineda, dándonos una clase magistral del 4 venezolano. Y él tiene otra curiosidad interesante que aportar a la audiencia, y es en relación... Bueno, a la construcción del 4. Muy bien. Vamos a hablar así como que la ingeniería del 4. En el mástil o en el diapasón, que es donde están los trastes, que es lo que define las notas y la afinación del 4. Un buen 4, no importa que no tenga mucha resonancia, es decir, que no sea muy sonoro, pero debe afinar bien. Y esa afinación se la da el mástil o el diapasón. Y allí está involucrada la matemática, como en toda la música. No es exclusivo del 4, porque muchos instrumentos tienen mástil o diapasón, como la guitarra, como el violín. Pero los instrumentos que tienen trastes, si todos hemos notado, los primeros trastes tienen más distancia que los últimos trastes. Es decir, los trastes que son más graves, que están al principio del mástil o del diapasón, son más anchos que los trastes que están al final, que son los más agudos. Esto responde a una teoría que hizo Pitágoras, que nosotros conocemos a Pitágoras por los triángulos, las relaciones de Pitágoras, pero Pitágoras también estudiaba las cuerdas y su comportamiento, lo que eran los armónicos, con poca teoría, pero bueno, lo estudiaba físicamente. Y él se dio cuenta que las cuerdas no respondían linealmente
a la afinación. O sea, que las cuerdas tenían casi que un comportamiento, lo que llamamos una escala logarítmica, porque no responden a escalas, fórmulas lineales. Es decir, por eso vemos que a medida que avanza el 4 en sus notas agudas, los trastes se hacen más angostos, más pequeños, pues. Y eso responde a una fórmula matemática que se puede buscar por allí. A veces le llaman la fórmula de los 18 o la raíz doceava de 2, para que lo investiguemos un poco más luego. Y eso hace también entonces la construcción de estos instrumentos con trastes o con diapasón muy complicada. La construcción del 4 en 14 trastes, que es el 4 original, prácticamente es la más común y ya existen como unas reglas para hacerlo. Sin embargo, cuando inicia el 4 solista, que fue iniciado por el señor Freddy Reina, el profesor Freddy Reina, después se incorpora Hernán Gamboa, Che Hurtado, bueno, y todo lo que hemos visto. Le anexan 3 trastes más, entonces está el 4 de 17 trastes, que es el 4 solista, que permite, o el 4 de concierto. Anexar esos 3 trastes no fue tan fácil. Uno pensaría, no, bueno, le colocan un poco más de madera y 3 trastes más y tenemos el 4 de 17, pero no es así. Hay que modificar su diseño original y aplicar esa fórmula entre Pitágoras y otras fórmulas más modernas que se han diseñado para lograr ese traste. Entonces, en la construcción del 4 y en la selección del 4, cuando vayamos a adquirir un 4, no importa que él no sea muy sonoro, sino que afine bien. Y en eso depende mucho la construcción del traste. ¡Wow! Ingeniería pura, pues. Pura ingeniería en ese 4, sí. Ahora, imagínate que hasta Pitágoras tenemos una... Pitágoras fue el primero que estudió las cuerdas. Wow. Y él se da cuenta que al pisar la cuerda a la mitad, la incrementación de tono sería una octava. O sea, al uno pisar la cuerda, por ejemplo, esta es la... Si yo la piso en su mitad, sería la, pero en la siguiente octava más aguda. O sea, sube una octava completa al presionar la cuerda en la mitad. Pero eso es uno de los descubrimientos que hace Pitágoras, y luego los luthiers de esa época empiezan a aplicarlo en la construcción de lo que le llamaban cornófonos, que eran el instrumento de cuerda. Había instrumentos de cuerda de una sola cuerda, pero después van inventándose otros y se aplican en la guitarra, en las vihuelas, que se llaman los primeros conjuntos de... Como hoy se conoce la vihuela, pero la mexicana que usan para mariachi. Pero bueno, de ahí inicia esa investigación científica que se basa en matemáticas para lograr la afinación de la escala del diapasón. ¡Wow! Y entonces la construcción del 4 venezolano que comenzó en el Tocuyo, derivado de la guitarra renacentista, también me imagino que más allá de lo empírico, sí, tuvo que haber sido estudiado. Seguramente, no tanto matemáticamente, porque hay unas reglas prácticas para hacerlo. Exacto, ¿sí? Pero que sí, una guía científica, sí, aunque empírica, quizás no con el conocimiento que tú tienes como ingeniero y como músico ya de carrera, pero qué impresionante, pues que sí, a pesar de ser un instrumento musical de más arraigo rural, sí, más popular, sí, que ya es nacional, pues tanto en lo urbano como en lo rural, pero que se generó en lo rural, tenga una profundidad en su elaboración. Sí, es compleja, una claro, complejidad científica. Las que llegan aquí, me imagino que llegó como un modelo. Claro. Al llegar aquí se adapta, porque de hecho adaptaron las cuerdas que venían eran cuerdas de víscera. Ajá, y aquí como que fueran fabricadas de fibra vegetal. Ajá. Al llegar aquí parece que se empiezan a romper mucho, y la última cuerda del 4, que es sí, sí estaba en una octava superior, o sea, la cuerda estaba más tensada. Ajá. Y aquí por el clima tropical se rompía mucho, y por eso bajan esa afinación a una octava más grave. Y entre esas cosas entonces logran este sonido tan particular del 4. Wow. ¿Y la guitarra renacentista todavía existe? No, existe como curiosidad, o sea, no. Quien la toca es porque quiere como que recordar esos sonidos, recuperarlos. Sí. Pero la renacentista eran juegos de vihuela, se llaman eso, que venían de distintos también, como decir el violín, la viola, el violonchelo. Muy bien. Como esa familia, pero eso ya después se fue modificando
parece que llega a México hacia Veracruz, por eso salen los mariachis con esa conformación, y por eso aquí en el Tocuyo salen estas conformaciones de grupos como de Tamunangue, que usan 4, 5, 5 y medio, requinto, que es un conjunto de instrumentos de cuerdas muy similares, que es como decir un conjunto de vihuelas. Pero claro, ya hoy tienen sus nombres ya más modernos, que son así, el 4, el 5 pues tiene 5 cuerdas. Claro. Hay un 5 y medio, hay un requinto, bueno, ya. De ahí sale ese grupo. Muy bien, ahora ya para finalizar esta interesante conversación, el tiempo pasó volando, ¿qué nos puedes tocar? Bueno, me va a tocar será una canción tradicional de Lara. Bueno, este es del profesor Virgilio Arrieta, que se hizo muy famoso. Vamos a hacer un pequeño... Yo soy un buen tocuyano, soy de Duaca, soy de Quibó, de Carora, Cabudar, Santa Rosa y de Cubiro. Soy también de Curariba, soy el canto de los míos, vivo por un Tamunangue, Amundo, Barquisimeto. Yo soy hijo de la tierra donde el sol con sus hechizos se va metiendo en la tarde y un montón de pajaritos entre las tunas y el monte se esconden para el romance. Si hace falta más ternura, la luna llega al instante, la tierra va a ser hermosa. ¿Quién no se siente orgulloso por haber nacido aquí? Porque Lara es una sola, como también mi país. La tierra va a ser hermosa. ¿Quién no se siente orgulloso por haber nacido aquí? Porque Lara es una sola, como también mi país. Excelente, bravo, bravo. Gracias, César, por esta magistral clase en este interesante programa dedicado al 4. Te doy las gracias por estar aquí y bueno, voy a permitirme compartir contigo y con la audiencia un poema dedicado a nuestro instrumento, a nuestro famoso instrumento musical venezolano, un poema de Landy Rafael Álvarez Lecumberri. Voy a compartir nada más la primera estrofa por razones de tiempo. Y dice así: homenaje al 4. Al tomarte con la mano y rasgar el pecho tuyo, siento el más profundo orgullo del amor venezolano. 4 de mi lindo llano o de distinta región, suenas con un corazón que tiene latidos de oro. 4 de fino decoro, querido Cambur Pintón. Dale ahí. Excelente. Bueno, amigos, con esas notas de nuestro querido Cambur Pintón llegamos al final de Punto de Partida, no sin antes invitarlos a todas las actividades del 12º encuentro del 4 larense que se está desarrollando a lo largo y ancho de la ciudad de Barquisimeto. Hoy, desde el viernes, se están llevando a cabo estas actividades. Como les comenté, el viernes estuve presente en el concierto de los más pequeños. Hoy hay actividades en el Centro Comercial Sambil. Mañana hay actividades a las 9 de la mañana en el Teatro Juárez, a las 3 de la tarde en la Flor de Venezuela, el miércoles en el Auditorio de la Gobernación y en la noche en el Hotel Tiffany. Y el jueves 30 es el cierre de todas las actividades dedicadas a este encuentro del 4 larense en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo y en el Centro Comercial Sambil, con la presentación de más de 400 ejecutantes del 4 en vivo. Todos invitados a disfrutar de esta magistral interpretación del 4 a lo largo y ancho de la ciudad.